subdivisión de ventanas. Nosotros podemos dividir una ventana gráfica en m particiones horizontales y en n verticales con objeto de representar múltiples gráficos en ella. Entonces cada una de estas subventanas va a tener sus propios ejes, aunque otras propiedades son comunes a toda la figura. En primer lugar, vamos a ver el uso del comando subplot. Esta función subplot activa la subdivisión de ventanas m y n, donde m y n son el número de subdivisiones en filas y columnas de forma respectiva. Entonces i va a ser la subdivisión que se convierte en activa. Las subdivisiones se enumeran consecutivamente, empezando por la primera fila, siguiendo por las de la segunda y así sucesivamente. Entonces vamos a observar el uso de esta función subplot para la subdivisión de ventanas gráficas. Una vez que estamos situados en el programa, por ejemplo, si nosotros escribimos subplot, tenemos que tener en cuenta que vamos a indicar primero el número de fila, luego el número de columna y finalmente la subdivisión. En este caso, si nosotros por ejemplo indicamos, teniendo en cuenta que este gráfico en general va a ser 2×2, es decir, van a haber 4 mini gráficos, podemos indicar cualquier posición. Si indicamos la 3, entonces va a llevarnos a la posición 3, que va a ser más o menos en la primera fila, pero de la segunda columna. Más o menos va a lucir de esta manera. Entonces va a empezar a contar desde la primera fila. Entonces, como ya se dijo, las subdivisiones se van a enumerar consecutivamente, empezando por la primera fila, siguiendo por la segunda. Entonces, esto correspondería al primer gráfico, segundo, tercera posición y cuarta posición. Por ejemplo, nosotros podemos crear otro subplot, pero con una posición de 3×3. Entonces, si nosotros indicamos la posición número 7, va a ser 1, 2, 3 posiciones y va a estar el gráfico en la posición 7 en la tercera fila. Podemos visualizar esto de la siguiente manera. Entonces, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6 y finalmente la posición 7 va a situarse en el lado que se muestra en la pantalla. Podemos hacer gráficos de diversas funciones, creando en primer lugar vectores. Entonces vamos a crear el vector y, que va a ser el vector del eje y para las funciones que vamos a graficar. Creamos y, z, v y w, que van a ser las 4 funciones que queremos graficar. Entonces escribimos los valores de cada una de estas funciones. Para z vamos a fijar el coseno de x. Para v vamos a fijar la multiplicación de las dos funciones. Recordemos que como son dos vectores de datos, cuando hablamos de multiplicación de vectores puede que aparezca un error y entonces se deberá hacer dicha multiplicación elemento a elemento. Entonces por eso hacemos este gráfico o esta indicación con el punto. Luego de esto indicamos la función finalmente w, que es xp, va a ser el escalar multiplicado por x. Entonces si nosotros indicamos los subplots, en la posición 1 vamos a querer que vaya la primera función que hemos escrito, que es la función y. Entonces para eso vamos a escribir en la misma línea una coma para diferenciar los comandos que vamos a utilizar, y y x, tal y como se indicó al principio. Entonces, vamos a indicar, se va a mostrar así. Y ahora para la posición 2 vamos a indicar x, z. Vamos a dar enter y vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a indicar en la posición 3 la función v y finalmente para la posición 4 la función w. Entonces vamos a dar enter y se van a mostrar las 4 posiciones o las 4 subgráficas que han sido creadas. Eso sería todo con respecto a la subdivisión de ventanas haciendo uso de este comando subplot que nos ofrece MATLAB. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de la sesión, en donde vamos a hablar del control de ejes.